Hola, mi nombre es Katia Portillo. Y Jesús Mejía. Somos el grupo número 8 y Les vamos a presentar el tema de los enlaces metálicos un poquito diferente. Los metales son elementos químicos que encuentran con dos características principales. Son buenos conductores de calor y de electricidad. La gran mayoría de metales se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente, a excepción del mercurio. Los metales tienen varias propiedades, las cuales pueden dividirse en físicas y químicas. Entre las propiedades físicas podemos encontrar la conductividad calórica, la conductividad eléctrica, la dureza, la tenacidad, la ductilidad, la fusibilidad, la maleabilidad, la densidad y el brillo. También podemos encontrar las propiedades químicas de los metales, los cuales son la formación de cationes, que actúan como agentes reductores, y la formación de compuestos iónicos. ¿Qué es un enlace metálico? Un enlace metálico, como su nombre lo indica, es un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un elemento metálico. Gracias a este tipo de enlaces, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten los electrones de valencia. En este caso, en los enlaces metálicos lo que ocurre con los electrones es que abandonan sus órbitas acostumbradas alrededor del núcleo atómico, y cuando se juntan con otro, permanecen alrededor ambos como en una especie de nube. De esta manera, las cargas positivas y negativas mantienen su atracción, sujetando firmemente al conjunto atómico. Podemos decir que un enlace metálico es un vínculo atómico muy fuerte y primario, exclusivo de los átomos de la misma especie. Pero esto no tiene nada que ver con las formas de aleaciones, los cuales son una mezcla física entre dos o más metales. Y ni tampoco hay que confundirlo con los enlaces iónicos, que es un metal y un no metal, y los covalentes, que son dos no metales. Modelos del mar de electrones y enlaces metálicos. La teoría del mar de electrones es una hipótesis que explica un fenómeno químico excepcional que se da en los enlaces metálicos entre elementos con bajas electronegatividades. Se trata de la compartición de electrones entre distintos átomos unidos mediante enlaces metálicos. La densidad electrónica entre estos enlaces es tal que los electrones están deslocalizados y forman un mar donde se mueven libremente. Los elementos metálicos poseen una gran tendencia a donar electrones de su último nivel energético, también conocido como capa de valencia. Esto es debido a su energía de ionización tan baja con relación a los demás elementos. El enlace metálico explica muchas características físicas de los metales, tales como la fuerza, la maleabilidad, la conducción de calor y electricidad. La vinculación metálica es la atracción electrostática entre los átomos de metales de iones y electrones deslocalizados. Ahora veremos los tipos de materiales. Dentro de los materiales están los materiales conductores, semiconductores y los materiales aislantes. Los materiales conductores son aquellos materiales o elementos que permiten que los atraviese un flujo de la corriente o de cargas eléctricas en movimiento. Los conductores tienen facilidad para permitir el movimiento de las cargas y sus átomos, por lo que tienen electrones libres y son capaces de aceptarlos y cederlos con facilidad. Los materiales conductores están agrupados en los metales, que a mayor o a menor medida conducen y permiten el paso de corriente. Estos tienen bandas de energía, los cuales son las bandas de valencia, las bandas de conducción y una banda interpuesta entre las dos denominada banda prohibida. Los materiales semiconductores son aquellos que varían conforme la temperatura, pues pueden comportarse como conductores o aislantes. A medida de que llega a la temperatura de 0 Kelvin se comporta como aislante, pero a medida de una aportación de energía pueden modificarse para convertirse en un conductor con electrones libres. Los semiconductores dependen de muchos factores, entre ellos el campo eléctrico, la presión, la temperatura y la radiación.
Los materiales aislantes. Los materiales aislantes son aquellos cuerpos que no permiten el paso e intercambio de electrones periféricos, siendo sus átomos normalmente estables. Tienen de 5 a 7 electrones fuertemente ligados a su última órbita. Son malos conductores y algunos ejemplos de ellos es la madera, el vidrio, la porcelana, el plástico, entre otros. De los ejemplos más comunes que podemos encontrar en un material aislante es el plástico que tiene un cable eléctrico, pues tiene conductor y aislante. Los chips de silicio también son conocidos en el mundo de la tecnología como un circuito integrado. Un circuito integrado es la forma miniatura de un circuito electrónico. Un circuito electrónico es una conexión de componentes electrónicos unidos por un medio de conductores que permiten y dan paso al flujo de corriente eléctrica a través de ellos. Los chips de silicio actualmente se fabrican en una superficie de una oblea delgada. Esta oblea delgada tiene que ser de un material semiconductor. Hoy en día los circuitos integrados están omnipresentes en todo el mundo de la electrónica y de la tecnología. Estos vinieron a reemplazar a los tubos al vacío, que eran utilizados en ese tiempo como amplificadores electrónicos en las radios y aparatos de la televisión, y también eran usados como interruptores de encendido y apagado. Silicon Valley. Silicon Valley se traduce al español como el Valle del Silicio. El Valle del Silicio hace referencia a la gran cantidad de industrias relacionadas con el desarrollo de los semiconductores, entre los que el silicio es uno de los elementos más usados. Actualmente son miles las compañías de alta tecnología que se localizan en este inmenso parque tecnológico. Entre ellas, Apple, eBay, Google, Intel y Yahoo. Desde ahí se desarrollan y se lanzan a diario muchos dispositivos informáticos. ¿Qué es el grafeno y para qué se utiliza en la actualidad? El grafeno es un material proveniente del grafito y surge cuando las partículas del carbono se agrupan de forma densa en láminas con forma hexagonal. El grafeno es, además, el material más fuerte que existe. Se puede encontrar el grafeno desde ordenadores, coches, móviles y equipos de música, hasta aviones. Por sus propiedades, tanto los aviones como satélites espaciales utilizan el grafeno como material en su composición, haciéndolos así más seguros. También en la construcción de edificios, pues los convertiría en más resistentes. En un futuro próximo, el grafeno se podría aplicar para mejorar el tratamiento de algunas enfermedades.